Feliz noche, mis queridos socios de aprendizaje. Bienvenidos a su Learning Talk de los días miércoles. Estamos grabando esta sesión y estará publicada en nuestro canal de YouTube con mi nombre y mi apellido, Adrián Cotín, C-O-T y latina N. Ahí están los programas anteriores, hasta muchos años antes, y estará y luego estará en el futuro, estarán los próximos que publiquemos si Dios nos da salud. El día de hoy el tema no puede ser más delicado. Cuando aprender no es suficiente. Así se llama. Aprender no es suficiente. Y la verdad es que la palabra suficiente me interesó y como siempre las palabras traen sus propias historias, ¿no? Entonces dice que suficiente viene del verbo sufficere. Y este verbo tiene un prefijo que es el prefijo sub, que significa debajo o por debajo de, y el facere, que ya sabrán que tiene que ver con facer, con hacer. Entonces, literalmente, sufficere podría traducirse como hacer lo suficiente por abajo, o sea, ser capaz de sostener algo. A lo largo del tiempo, ese verbo latino evolucionó en varias lenguas, dando origen al término suficiente en español, que tiene un sentido de ser como lo adecuado, lo que cumple un propósito específico. La etimología de suficiente refleja que, que son cosas que hacemos que deberían cumplir o satisfacer una necesidad o un requerimiento, alineándose de esta manera con también con adecuado o con bastante. No existe un verbo, por cierto, descubrí que no existe el verbo suficientar. El verbo suficientar no existe. Y, y podría indicar, ese verbo, si existiera, podría indicar que se llegó a lo que es suficiente, pero no hay verbo suficientar. Entonces hay verbos parecidos. Por ejemplo, ahí les va a parecer muy gracioso. El verbo sufrir y el verbo sufragar etimológicamente están relacionados con suficiente. Y yo me puse a pensar, ¿y qué tendrá que ver sufrir con sufragar con suficiente? Bueno, como no existe el verbo suficientar, lo que sí hay es otros verbos que tienen ese mismo significado, que sería como bastar, como alcanzar, ¿eh? Estos verbos cumplen una función similar al expresar suficiencia o adecuación para una necesidad a un requerimiento. Nuestro tema de hoy, aprender no es suficiente, lo que desea indicar es que aprender no basta, que aprender no alcanza, que, que queremos incentivar más bien el que nos podemos, a ver, en vez de enfocarnos en aprender más, es importante aprender a aplicar el conocimiento adquirido en situaciones reales o desarrollar habilidades prácticas para poder obtener un determinado resultado, buscar oportunidades para poner en práctica lo aprendido. Ese cultivo de una mentalidad positiva y resiliente de actuar con base en lo aprendido, o incluso, como es el sentido de formarnos como facilitadores, colaborar con otras personas para alcanzar, apoyarlos en alcanzar sus propios objetivos o los objetivos comunes con nosotros. Al combinar el aprendizaje con estos elementos adicionales, podemos seguramente aumentar las posibilidades de éxito en cualquier ámbito. Aprender no es suficiente porque el conocimiento sin comprensión es superficial. La información sin aplicación es inútil. Una habilidad sin dominio y maestría es limitada.
Incluso las actitudes que no son ejemplificadas, sabemos que son pura palabrería. Hemos visto personas que dicen haber aprendido una actitud, pero cuando lo vemos en la conducta observable, no hacen lo que dicen. Y en uno de los ámbitos de aprendizaje más poderosos, que son los valores, y esta semana me he dado a la tarea de identificar, por ejemplo, cómo el valor de la democracia es percibido en, en algunos países. Y me pongo a ver que el valor de la democracia, sin el ejercicio de la democracia misma, es hipócrita. Entonces, eh, aquellos países, aquellas instituciones en donde los valores de la democracia están supuestamente prevaleciendo y hasta los publican en sus constituciones y en sus declaraciones, si no se ejercen, entonces a mí me resulta muy hipócrita. Para ir más allá del simple aprendizaje, nos toca profundizar. ¿Profundizar en qué? Profundizar en la comprensión. Como dije, el conocimiento sin comprensión es superficial. Entonces, no basta con conocer un concepto, es necesario profundizar en el mismo, entender su significado, entender incluso en el contexto en el que el concepto tiene vida. Cuando hablamos de aplicar lo aprendido, lo que estamos hablando es de poner a prueba si el conocimiento que adquirimos a la hora de implantarlo en una situación práctica y real y griega real, o sea, no irreal, irreal, si tuvo de verdad éxito. Y cuando buscamos la maestría, lo que estamos buscando es desarrollar y perfeccionar nuestras habilidades a través de la práctica continua, del aprendizaje a través del errar. De hecho, yo tengo una frase que repito en mis programas de formación de facilitadores, digo, errar, 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 pero cada vez diferente, diferente, diferente. El aprendizaje sin el error y lo que ilustra es que tú no te desafiaste. Si yo acierto en algo que estoy aprendiendo a la primera, oye, eh, tendría yo que pensar, ¿de verdad me sometí a un desafío mayor? La propuesta es desafiarse hasta llegar a errar. O sea, someternos a, al estrés que nos produce el error. Para ello tenemos que desafiarnos y vivir la actitud del error. O sea, no es que nos convirtamos en seres erráticos, sino que tengamos la actitud de convertir el conocimiento en acciones, pero que como estamos precarios porque estamos comenzando a dominarlo, entonces al demostrarlo, nuestro desempeño no es digamos, el experto. Y así vamos logrando destruir la creencia limitante de que errar es malo, de que errar, le va a encantar la frase, de que errar es un error. Errar no es un error. Errar es un error cuando tú ya has realizado una acción de manera excelente y vienes hacia atrás y cometes un error por descuido, por falta de precaución, por distraído, por necio. Y demostramos así el principio
de que en nuestro comportamiento diario nos desafiamos cada vez más para hacer cosas diferentes. Al practicar nuestros valores, lo que hacemos es ejercer los valores que profesamos en todas nuestras interacciones y decisiones. Así demostramos integridad y autenticidad. Mire, a mí me encanta poner el ácido absúrdico en mis valores, porque yo no conozco una persona que cometa más errores en términos de valores que yo. De en serio, o sea, deberían darme un premio a cometer errores, porque predico un valor, pero cometo un error con mis valores. Hoy mismo comencé el día con un reclamo de mi amigo Francisco, que está aquí conmigo en la sala, en donde me reclamó que había tenido una conducta hacia él que él había percibido como poco generosa, vamos a decirlo de una forma delicada. ¿Mm? Y bueno, él tiene razón. O sea, si yo le doy el valor a, a la amistad, le doy el valor a las sugestiones positivas, ¿por qué tengo que venir a decir una frase que lo haga sentir de una forma inadecuada? Entonces, bueno, aprovecho aquí para hablar solamente con él, porque más nadie está escuchando que le estoy ofreciendo las disculpas. Esforzarse en los aspectos que he mencionado nos permite trascender el simple acto de aprender y entonces transformar el conocimiento en sabiduría. O sea, yo escribí hace algún tiempo un artículo que está basado en las inteligencias múltiples de Howard Gardner y hablé no de inteligencias múltiples, sino de sabidurías múltiples. ¿Por qué? Porque nosotros poseemos la posibilidad de transformar el conocimiento y la información en un resultado nuevo cada vez. Y para eso tenemos las inteligencias múltiples. Y cuando las inteligencias múltiples se vuelven sabiduría múltiple, entonces las creencias se vuelven acción efectiva. Aprender es fundamental. Eso, no estoy discutiendo eso. Lo que estoy diciendo es que, si bien es cierto, aprender es fundamental para el crecimiento, el desarrollo de la persona, el éxito de las personas, hay situaciones en las cuales aprender por sí solo no es suficiente y se requiere que vayamos a buscar otros elementos que nos ayuden a alcanzar nuestro propósito, alcanzar nuestros objetivos y alcanzar nuestras metas. Voy a darle algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando nos falta nos faltan habilidades prácticas. Muchas veces tenemos el conocimiento teórico. Nosotros lo hemos hablado. O sea, Francisco, por ejemplo, tomó un programa de inteligencia artificial hace poco y la teoría le llegaba perfecto. O sea, en serio, era increíble. Estaba muy contento con la teoría, pero cuando llegaba el momento de poner en práctica, entonces ahí el semáforo le daba rojo. De hecho, yo le compartí un gráfico para los prompts de inteligencia artificial y él dijo, en serio, o sea, en serio, la cosa es así tan sencilla. Y es sí, es sencillo, pero hasta que tú no lo pones en un cuadro y lo conviertes en algo útil, el conocimiento se vuelve inútil. Hasta que tú, por ejemplo, estás estudiando inteligencia artificial, pero hasta que tú no logras ingeniar unos prompts que sean útiles, no se te garantiza la capacidad para aplicar en el mundo real lo que estás aprendiendo. Entonces, lo que requiere el aprendizaje es práctica constante, experiencia, y la experiencia viene con el tiempo. Y además necesitamos retroalimentación. Retroalimentación por parte de personas que saben más que nosotros. Hay un aviso de emergencia, no se preocupen, es solamente un aviso de emergencia propio del sistema de clima que está prevaleciendo aquí en la ciudad un poco brusco.
La retroalimentación nos ayuda a desarrollar las habilidades necesarias en un campo determinado. Y ahí buscamos a alguien que tenga una percepción que nos pueda otorgar oportunidades de mejora de carácter positivo, de carácter correctivo, que haga que el proceso mejore. Otro ejemplo es la aplicación del conocimiento en situaciones reales. No basta con acumular conocimiento. Mira, a mí me asombra que los, hoy, por ejemplo, hablaba con un amigo mío que tomó una maestría y la maestría tiene 34 créditos y acaba de graduarse con honores, o sea, summa cum laude en la maestría. Y yo le pregunto, mira, de esos 34 créditos, aquí están las materias que tuviste, ¿qué me puede decir? Me dijo, la verdad, me gradué con honores, pero este conocimiento que está ahí, yo todavía no lo conozco, no lo domino. Se graduó con honores, pero eso no significa más nada que ahora tiene que ponerlos en práctica para utilizarlos efectivamente en un contexto real, en un contexto adecuado, en un contexto concreto. La aplicación del conocimiento en situaciones reales es la que convierte el aprendizaje en algo útil. Otro elemento que es importante considerar es la ausencia de recursos. El acceso a recursos como herramientas, tecnología, financiamiento, mentores adecuados puede ser crucial a la hora de llevar a cabo lo que hemos aprendido. Nosotros tenemos una relación con varios de mis estudiantes, una relación de mentoría. ¿Y qué están buscando ellos con mi mentoría? Que yo les preste mi capacidad de observación para que ellos puedan agarrar los recursos y convertirlos en posibilidades para poner en práctica los conocimientos que van aprendiendo. Cuando tú no tienes acceso a los recursos, y los recursos no solamente estamos hablando, y es muy importante conocer eso, no solamente estamos hablando de tecnología, no estamos hablando solamente de dinero, de financiamiento, estamos hablando de herramientas, estamos hablando de mentores, estamos hablando de coaches, gente que ayude, equipos de trabajo reales en donde se pueda poner en práctica lo que hemos aprendido. Y claro, existen factores externos. Por ejemplo, nosotros lo sabemos, vivimos en un país, aquí en los Estados Unidos, en donde la discriminación es un factor vital y muchas veces la discriminación hace que lo aprendido no se pueda poner en práctica. Que la gente que por discriminación no tenga acceso a las oportunidades, incluso que por condiciones socioeconómicas desfavorables se impida el progreso de las personas. Entonces, ¿de qué sirve que una persona se le provea de conocimientos y después eh, la condición socioeconómica le resulta desfavorable y no puede aplicarlo? Tiene que haber acceso a los recursos y tiene que haber factores que impulsen el progreso de la persona y que incluso con mucho conocimiento y con mucho esfuerzo que tú pongas, si tú no tienes acceso a los recursos, muchas veces no puedes poner en práctica lo que aprendiste. Escuchaba una entrevista a un inventor y entonces él decía, mira, yo tenía un invento extraordinario, pero nadie me daba el dinero. No había nadie que me fabricara lo que yo quería. A, fui a varias fábricas, claro, no eran muchas porque era un elemento tecnológico y tenía una restricción en el número de fábricas, pero ninguna fábrica se lo aceptó. Y terminó yendo, no lo van a creer, a una fábrica de toneles, que fue la única que le aceptó hacer el trabajo que él estaba queriendo hacer. Y terminó haciendo un break tecnológico, una ruptura de paradigma tecnológico con base en su inventiva porque el famoso fabricante de toneles le hizo caso. La falta de acceso
a, a, al financiamiento y a las condiciones favorables hacía que el conocimiento se convirtiera en inútil. Muchas veces incluso es la mentalidad lo que detiene el uso de lo aprendido, la actitud personal, la falta de motivación, incluso la procrastinación, la falta de enfocarse en objetivos. Aprender no es suficiente si no se cuenta con la mentalidad adecuada para perseverar ante los obstáculos, aprovechar las oportunidades que nos presenta la vida. Decía un amigo mío que la oportunidad es como un tren y a veces ese tren no hay que esperar que se pare para tomarlo, hay que saltar en el tren en movimiento. Las oportunidades son así. Si tú te quedas esperando que el tren se detenga, el tren va a pasar porque tu estación no está prevista para que se detenga. ¿Qué vas a hacer? La única cosa que te queda, aventarte y saltar en el tren y entonces ahí vas a aprovechar la oportunidad. Decía, creo que John Adair decía que eh, eh, me preparo y la oportunidad llega. O sea, prepararse y estar listo para aprovechar la oportunidad. Y esa mentalidad y ese enfoque hace que el aprendizaje se convierta en algo útil. Y como decía la canción de los Beatles, con la pequeña ayuda de mis amigos, muchas veces lo que necesitamos para poner en práctica lo aprendido es contar con colaboradores, con un equipo de acompañamiento. Por cierto, aprovecho para decirle a algunas personas que están conmigo en el programa de formación de conferencistas que recuerden la importancia de utilizar sus equipos de acompañamiento. Algunos tienen su equipo de acompañamiento, pero no lo utilizan y lo tienen esperando ahí ser convocados para tomarlos en cuenta. Aquí está Tilly, que no me deja mentir. Tenemos un equipo de aprendizaje ágil que es una maravilla. ¿Por qué? Porque la gente más bien agarra al líder del equipo y le dice, hey, hey, ¿qué pasó? Tenemos reunión. O sea, en vez de estar esperando que el líder los convoque, ellos se dejan convocar. Lo mismo debería pasar con cualquier equipo colaborativo. El éxito depende del trabajo conjunto de las personas. Entonces, aprender a colaborar es aprender a comunicarse. Aprender a colaborar es aprender a trabajar en equipo de manera efectiva. Aprender a colaborar es alcanzar metas comunes por común acuerdo. Y cuando se ponen estas cosas en movimiento, entonces el aprendizaje, que no es suficiente, se convierte en un aprendizaje útil. Si bien aprender es una herramienta poderosa para el desarrollo personal y profesional, no es el único factor del éxito. Deben considerarse otras estrategias. Por ejemplo, el establecimiento de objetivos y metas claras y desafiantes. En la organización del tiempo, la gestión tuya en el tiempo. La gestión tuya en el espacio de estudio. El crear un ambiente libre de distracciones, con horarios establecidos para tú dedicarte al estudio. El procesar la información que te va llegando de manera disciplinada, tomando notas, llevando agenda, creando listas, estableciendo prioridades, creando mapas mentales como el que está haciendo Francisco ahorita para el programa que estamos haciendo. Activar los conocimientos personales con base en los conocimientos previos. O sea, antes de comenzar a aprender algo nuevo,
hacer una lluvia de ideas sobre lo que yo sé del tema. Y a veces puede pasar que cuando a ti te pregunten qué sabes tú de este tema, haga como las maquinitas aquellas pinball que decían til, til, til y se cerraban, ¿verdad? Pero hay otras veces no, otras veces tienes ideas, recuerdas cosas que aprendiste en la escuela, recuerdas cosas que aprendiste en un empleo anterior, recuerdas aprendizajes anteriores y entonces con eso que ya sabes del tema, conectas la nueva información de mejor manera. Esa es la base del constructivismo. Por si fuera poco, tú, existen diferentes técnicas de estudio. Variar la técnica de estudio e incluso combinar las técnicas de estudio da unos resultados maravillosos. Si tú, por ejemplo, lees un tema, escribes sobre el tema, escuchas sobre el tema, ves sobre el tema y practicas el tema, voy a pasar la lista otra vez. Aprende sobre el tema leyéndolo, escribiéndolo, escuchándolo, viéndolo y practicándolo. Esto ayuda a que tú comprendas mejor lo que vas aprendiendo, porque es como si todo estuviera entrando por diferentes vías, ¿verdad? No es lo mismo leer que escribir, no es lo mismo escribir que escuchar, no es lo mismo escuchar que ver, no es lo mismo ver que practicar, pero la combinación es poderosa. Otro elemento que es fundamental y la gente lo olvida es el repaso espaciado. O sea, estudio algo hoy, lo repaso una hora más tarde, lo repaso un día más tarde, lo repaso una semana más tarde, lo repaso un mes más tarde, jamás se me va a olvidar. La repetición es la madre de la maestría. Al repasar lo que vamos aprendiendo de manera frecuente y práctica, vamos aprendiendo cada vez más. Y más si tenemos colaboración, ya sea de un mentor, de un coach, de un facilitador, de un colaborador, de alguien a quien pedirle ayuda cuando lo necesita. Yo soy de la idea de que cuando el aprendizaje está conectado con el contexto real de vida donde yo me desempeño y yo puedo aplicar lo que voy aprendiendo en mi día a día y con mis intereses, esto hace que el aprendizaje sea más significativo y memorable. Esta misma sesión, las personas que la están escuchando, que por lo menos tengo dos aquí en la sala, yo estoy garantizado que tengo dos. Ya después veremos si hay alguien más que nos vea. Pero si Francisco y Tilly, que están aquí conmigo, revisan el vídeo después de haberlo publicado y lo conectan y digan, un momentico, aquí va. Primer tema, este tema lo voy a conectar con qué, con mi actividad laboral de mañana, con una reunión que tengo de negocio, con una reunión que tengo con mi familia, con un encuentro que tengo con amigos. Y empieza a relacionar el aprendizaje con otras personas. Entonces, esa relación, incluso muchas veces formamos grupos de estudio. Tilly tiene unos grupos de estudio maravillosos. Tiene uno de creatividad y emprendimiento, que creo que es en México, ¿verdad, Tilly? Sí, Ah, ¿cómo se llama el grupo? Centro de Ideas. Centro de Ideas. ¿Ve? Ese grupo es un grupo de relación. Ujú. ¿Qué hace Tilly? Lleva lo que ella sabe al grupo y cada persona lleva lo que sabe al grupo y se convierte en un think tank, en un centro de ideas. Eso Ujú. los hace aprovechar los recursos que son disponibles. Incluso muchas veces lo hacemos en nuestros programas de formación de facilitadores, empezamos a comentar, estoy leyendo este libro, leí este artículo, escuchen este video.
¿Se le congeló la imagen? Prende tu micrófono, Francisco, que no te oigo. No, digo que a mí también se me congeló la imagen de Adrián y él estaba comentando que el clima por allá estaba un poco Sí, había una complicado. alarma. Exacto. Posible que por esa razón está. Sí, definitivamente lo que uno no practica. Así es. Deje de escucharte, Tilly. Ya, discúlpame, nos quedamos tú y yo. Y repasando lo que Adrián nos decía, por Sí, ejemplo, lo que yo hago al otro día de esta reunión, lo mismo con la tuya, es verlo en YouTube. Mientras lo veo, como puedo pausar, tomo nota de aquellas ideas, de aquellas cosas que las voy a poder poner en práctica, ¿sí? claro. Y para mí, el porcentaje que tiene la PNL sobre aprendizaje es todo, porque lo que tú miras y ves, que son dos verbos diferentes, alcanzas a recordar un 20 a un 30%, no más. Ujú, De lo que oyes y escuchas, que son dos verbos diferentes, ujú. solo recuerdas 10%. diez por Mientras que lo ciento que tú escribes y practicas, retienes hasta un 40%. Entonces, Interesante. mirar Ujú. y ver, leer y ver, mirar y ver, oír y escuchar, escribir y practicar, te asegura un 80% de posibilidades de recordación de los temas que has aprendido. Claro. A mí me ha servido muchísimo y así lo hago en mis talleres de ventas, porque ellos deben leer antes de ir a clase. Durante la primera parte se hace una revisión de esa lectura Ok. y después se hace la práctica. Claro. Entonces, Tilly, recapitulando, es mirar más ver, que son, Mirar y ver, que son dos verbos. Tú miras el reloj y exacto. no viste la hora. ¿Cuáles son los otros que mencionaba? Oír y Aparte de mirar a escuchar. ver, mirar y ver, Oír y escuchar. oír y escuchar, claro. Ujú. Oír es el ruido y escuchar es Sí, el análisis de la información. así es, exacto. Ajá. Escribir, pero a mano, ojalá no sea digitando, sino escribir y Ujú. practicar. Del 80% de recordación. Hola, maestro. Volvió. Bueno, ya ustedes saben que hubo una falla eléctrica superior aquí en donde yo vivo y quedamos en el aire. Espero que mi querida Tilly, porque la encontré ahí hablando con Francisco, haya mantenido la sala vigente porque ella está en otro país y creo que tampoco se le suspendió el servicio a Francisco. Así que gracias a ambos por mantener el ritmo de la sesión. Con mucho gusto. Ujú. Bienvenido. Fíjense que entonces para ir cerrando el tema, dado que seguramente por la falla eléctrica tan severa que tengo aquí, probablemente pueda pasar. Aprovechar el ritmo del aprendizaje que llevamos es la mejor manera de poner en práctica lo que vamos aprendiendo. El mantener eh, un, una actitud de paciencia, de paciencia. Muchas veces aprender no nos damos cuenta que lleva tiempo. Mira, voy a confesar aquí algo que es íntimo, a ver si a lo mejor el internet se corta y no me dejan contar esta intimidad, pero lo voy a contar mientras tengamos señal. Mi amigo Francisco Duarte es una persona muy impaciente, muy impaciente. Y se empezó a formar conmigo como facilitador profesional y conferencista. Y eso le entraba un desespero. Él quería aprender la víspera, o sea, él quería aprender el día antes. Y yo le decía, aprender lleva tiempo, quédate tranquilo, todo va a ir cayendo en su lugar. Ahora, claro, ahora
ha dado conferencias con éxito, lleva su programa de entrevistas maravilloso, ya va por el programa creo que 107 o algo así, de sus entrevistas, y cada vez tiene más y más y más éxitos obtenidos con su formación como facilitador y conferencista. Ahora ya tiene ánimo, pero antes yo tenía que decirlo, oye, Francisco, no te desanime, o sea, esto ya va a ver, vas a poder los resultados, pero no va a ser resultados inmediatos, porque quizás el error es pensar que las cosas eh, grandes, triunfantes, resultan inmediatos. Como muchas veces vemos procesos que resultan inmediatamente, nos hacen pensar que todo es así. Pero por lo general los triunfos inmediatos son efímeros. Las cosas que de verdad vale la pena aprender toman tiempo. Piensen, algunos de ustedes tomaron una carrera universitaria de 4 o 5 años. Terminaron la carrera universitaria y cuando reflexionaron, ustedes dijeron, oye, pero si yo no aprendí nada ahí, lo que aprendí fue metodología, lo que aprendí fue disciplina de estudio, lo que aprendí fueron ideas para las cosas que quería hacer o incluso las que no quería hacer, como varios que yo conozco, que estudiaron una carrera y después a la carrera agarraron, guindaron el título y no hicieron más nada. Las cosas valiosas que vale la pena aprender necesitan paciencia y disfrutar el proceso, que la experiencia resulte agradable y enriquecedora, que encuentres la manera de hacer que el aprendizaje sea interesante permanentemente, incluso divertido. Y ya nosotros hemos distinguido diversión de risa. La diversión no es risa. Muchas veces una labor que realizamos entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche, nos, en donde dejamos el cuerpo y el alma, terminamos extenuados, cansados, pero nos divertimos, porque fue variado, porque fue interesante, fue desafiante, porque hubo gente maravillosa al lado nuestro. Eso es convertirse en un aprendiz autodirigido, en donde la, eh, tu mente se acostumbra a tener iniciativa para agarrar el aprendizaje y ponerlo en marcha de inmediato. Muchas veces yo le digo a mis estudiantes, lleven bitácora de lo que van aprendiendo, lleven un control de asignaciones para saber cuando tuvieron una reunión, cuáles fueron los puntos que trataron y llevar un histórico. Mi esposa me decía el día de hoy, ella tiene una profesora que le da clases 2 veces por semana de inglés en las noches y resulta que es una señora mayor, creo que está octogenaria, y es un poco, vamos a decir, un poquito aburrida en las clases, ¿no? Pero para sorpresa de mi esposa, cuando revisó las notas adquiridas en esas 2 horas de clase 2 veces por semana, se dio cuenta de la enorme cantidad de información que le ha dado la profesora, de la cantidad enorme de conocimiento que ha adquirido. Entonces, ella misma me dijo, esta profesora no llueve, pero empapa. A veces hay que tener eso, la posibilidad de ir a una clase donde el profesor es aburrido, pero tú no te descuidas y tú vienes e investigas por tu cuenta
y exploras el tema y desarrollas tu propia habilidad y tienes iniciativa y aprendes a aprender con esa persona, a desarrollar la famosa metacognición para comprender lo que hemos aprendido. El aprendizaje ocurre cuando la conducta cambia y cuando nosotros nos damos cuenta de cuál es el aprendizaje que obtuvimos porque lo pusimos en práctica una vez y funcionó. Y lo pusimos en práctica de nuevo y funcionó. Y de nuevo y funcionó. Nos damos cuenta que cada vez que funcionó, funcionó mejor que la anterior. Y entonces desarrollamos una estrategia de aprendizaje efectiva, pero no por la adquisición del conocimiento, sino por la puesta en práctica del mismo. Recibo sus preguntas y reflexiones. A ver, Tilly. Nos hiciste mucha falta en un rato que estuviste por aquí. Pero Francisco y yo revisamos la importancia de aprender cada uno su estilo. Yo le decía que después seguramente vas a ver el video, que para mí es muy importante lo que ustedes suben al YouTube, de tal manera que yo pueda volverlo a ver a mi ritmo, en mi tiempo y haciendo las pausas que se requieren. De esa manera puedo tomar nota y poder empezar a practicar lo que voy aprendiendo con ustedes. Muchas gracias. Un tema muy Gracias, Tilly. A ver, Francisco. Sí, esto es fundamental, este tema que se está mm, conversando hoy, sobre todo porque en estos tiempos me doy cuenta que hay componentes que tienen que ser multidisciplinarios. Entonces ya no basta solamente el que yo pueda generar un aprendizaje incluso en mi ámbito de acción. Y esta mañana en la entrevista lo veía cuando entrevistaba a Aarón Bolívar, que es el director de un instituto tecnológico de formación en computación, y le hacía preguntas vinculadas a qué estrategias educativas ellos están implementando. Entonces, es interesante rescatar eso, ¿no? Que los tiempos que vivimos exigen otro tipo de mentalidad. Y fundamentalmente eso que tú señalabas, mentalidad de crecimiento, esa mentalidad que nos permite ver más allá de de las fronteras típicas de nuestro propio área de experticia, ¿no? Eso es lo que pudiera en estos momentos comentar, pues, ¿no? Gracias, Francisco. Bueno, gracias a todos los que se conectaron a esta sesión. Nos vemos la semana que viene por este mismo programa y en este mismo canal, como dirían en la televisión. Gracias a todos.